Chamomile es el canal responsable en crear animaciones que oscilan entre lo repugnante, lo cómico y lo francamente traumatizante. Este rincón oscuro de la animación nos ha entregado obras como Barbara's Daycare y Toy Tumor. La mayoría de estos videos no son muy agradables para la vista, pero si ya estás acostumbrado a este tipo de contenido, quédate y disfruta. La primera animación en nuestro recorrido es No rechaces las llamadas de John Pork. Todo comienza con un joven revisando su computador, hasta que un correo interrumpe su tranquilidad, informándole que ha sido despedido de su trabajo. La razón: no respondió la peculiar pregunta de su jefe sobre si su madre estaba soltera. Naturalmente enfadado por esta noticia, el chico se lanza a la cama, cuestionando su futuro ahora que ha perdido el empleo. Es entonces cuando recibe una llamada de John Pork. La corta de inmediato, asegurando que no tiene tiempo para estas tonterías. Pero, en cuestión de segundos, su teléfono vuelve a sonar, esta vez con una pequeña diferencia: solo tiene la opción de responder. Irritado, toma el teléfono y lo lanza contra la pared. Pero en ese instante, una alerta aparece en la pantalla: Radar puerco. La advertencia muestra la distancia a la que John Pork se encuentra, y cada segundo que pasa, la distancia se reduce, hasta que de repente está prácticamente a su lado, escuchando el timbre de la puerta sonar. El chico revisa las cámaras de seguridad y efectivamente John Pork ha llegado, con una expresión que dista mucho de ser amistosa. Who are you? Go away. I'm gonna call the police. John destroza la puerta y vuelve a llamar, ofreciendo al chico una última oportunidad de contestar. Pero en lugar de eso, el chico le lanza el teléfono a la cara, un movimiento fatal, porque le cuesta la vida. La moraleja es bastante sencilla: si John Pork te llama, más vale que respondas, o prepárate para una visita inesperada en tu puerta. El siguiente video se titula La abuela quiere un poco de agua. La historia arranca en una casa de apariencia bastante peculiar, donde una anciana está sentada frente a un televisor que, curiosamente, no transmite absolutamente nada, mientras una niña juega con sus muñecas de una forma, digamos, bastante inusual. You don't understand. She was provoking me. Darling, could you please bring me a cup of the water? I feel so thirsty for some reason. Okay, Grandma. Mientras tanto, la pantalla del televisor muestra una noticia de última hora. El dispensador de agua de la empresa Happy Man ha sido un rotundo fracaso. Resulta que el dichoso aparato libera toxinas en el cuerpo, provocando mutaciones genéticas y daños cerebrales. Y como era de esperar, ese es precisamente el agua que la niña ha sacado para dársela a su abuela. Thank you, Lizzie. What would I do? Grandma? Okay. Grandma? Grandma? El resultado no es nada menos que predecible. La abuela se convierte en una criatura hostil, y la pobre nieta acaba pagando las consecuencias. El siguiente video lleva por título Podredumbre cerebral,
y nos introduce en una sala de operaciones donde cirujanos están al borde del pánico. Su paciente parece tener lo que ellos suponen es un gigantesco tumor cerebral, pero la verdad es que no están del todo seguros de qué es, y por lo tanto, tampoco tienen idea de cómo proceder. Sin embargo, no tardan mucho en descubrir la causa del problema. El paciente ha estado viendo demasiados videos cortos y TikToks. You're not even the fuck. Uno de los médicos sugiere con urgencia que deben arrancar la placenta, sugiriendo que esto va mucho más allá de ser un simple tumor, algo considerablemente peor. En medio del procedimiento quirúrgico, un líquido extraño y repugnante empieza a brotar de lo que sea que tengan entre manos. Like the substance we'll need it for analysis. It's something worse. It's a... Luego de un tiempo, una enfermera entra a la sala de operaciones. Bitch, you know I'm sexy. Don't call, just text me. Ooh, you know this one too, girl. Yeah, you got it. Yeah, girl. Y así termina el video, entregándonos uno de los finales más aleatorios del canal. A continuación tenemos Toy Tumor, uno de los videos más icónicos del canal, basado en la historia de Toy Story. La animación inicia mostrando a Andy, aunque no exactamente como lo recordamos de la película, sino como una versión deforme, mientras juega con sus juguetes. What is this, Buzzy? He's breeding season with his soap and daughters so we can make some bath babies. Oh no, Buzzy. Sí, el comienzo ya promete ser inquietante. Luego, su madre le recuerda que es tarde para ir a la escuela, así que Andy deja sus juguetes en la mesa y sale corriendo. Pero, en cuanto se va, Woody comienza a manifestar serios problemas con su cuerpo, como si algo no estuviera funcionando correctamente. Pasa el tiempo, y Andy regresa a casa siendo de noche. Se da cuenta de que sus juguetes han desaparecido de la mesa, y furioso, le pregunta a su madre dónde están. Justo en ese momento, escucha un ruido proveniente del armario y decide investigarlo. Ahí encuentra a nada menos que Balloon Boy, siendo una referencia a la película de FNAF. Posteriormente, un inquietante sonido de caja de música comienza a sonar desde su cama. Don't you touch my sand, you demon! La criatura es una fusión entre Woody, Buzz y el señor Cara de Papa, unidos en una sola abominación, cuya única intención es acabar con la vida de cualquier persona en su camino. El siguiente video se titula La tortura de Bob Esponja. Todo comienza cuando Calamardo llega al crustáceo cascarudo en plena noche, solo para encontrarse con Bob Esponja en medio de la oscuridad. Bob comienza a bailar de forma extraña por un momento, hasta que se desvanece, solo para reaparecer justo detrás de Calamardo. Nice nose you got down there, Squiddy. Mind if I... Squidward, I've been watching you sleep, work for a while, and
I know everything you did. On a working place, of course. And after looking through this month report, you owe me, a lot. What? I am not gonna give you a penny. Shh, don't worry. I already know how you're gonna pay out your debt. SpongeBob told me everything about this special juice. Go on, Patrick. Special juice? What are you talking about? La escena cambia y vemos a Calamardo despertar atado, rogando a Bob Esponja para que lo libere. Sin embargo, Bob le responde que su sacrificio servirá para hacer del local un lugar mucho mejor. What? Sacrifice? Aye, aye, Captain. I'm up. No. What are you doing? La tinta del pobre pulpo ahora es el nuevo producto estrella en el menú del crustáceo cascarudo. No cabe duda de que varias animaciones hechas por este creador son bastante grotescas. Ya hemos visto algunos de sus videos previamente, abarcando los de Barbara's Daycare, que son un poco más serios que los demás videos. Si deseas opinar algo, o si quisieras ver una segunda parte, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.